Seguramente te han estremecido las impactantes imágenes de un niño de 6 años, corriendo más allá de sus fuerzas, obligado por su propio padre. Pero la historia del pequeño Curry Micholo, desde su propio origen, es mucho más compleja, e incluso pone en entredicho algunos criterios médicos y legales. Te invitamos a conocer los conmovedores detalles de la vida de este niño en el siguiente relato. Yo soy Levi y hoy te traigo otra historia de la vida real. No te olvides antes de irte suscribirte y dejarme tu me gusta si te ha gustado nuestro trabajo. Sin nada más que decir, comencemos. La historia de Curry Micholo. Curry Micholo vino al mundo el 1 de mayo de 2014 en la ciudad de Nuevo Brunswick, ubicada en Nueva Jersey, Estados Unidos. Su llegada fue el fruto de la unión entre Brianna Micholo y Christopher Gregor. Aunque no se tiene certeza sobre cómo era el vínculo entre ellos, lo que sí ha resultado evidente es que Brianna asumió la crianza de Curry como madre soltera, contando con el apoyo de su madre, Rebecca. El pequeño Curry era un niño muy querido por su familia materna. Disfrutaba jugando al fútbol y también le apasionaban los videojuegos. Tenía una curiosidad innata y por ello desarrolló gran interés en el sistema solar, los planetas y el espacio. Además, era extremadamente sociable y adoraba pasar sus tardes de diversión con sus amigos en el parque. También tenía una vena creativa que se manifestaba en su amor por el arte y el dibujo. En el año 2019, cuando el pequeño cumplió 5 años, su vida sufrió un gran cambio, ya que por fin conoció a Christopher, su padre. Christopher fue hijo de Caroline Gregor y su esposo David Gregor, quien fue descrito en algunas reseñas como un policía destacado que se retiró como teniente alrededor del año 2013. En su adolescencia asistió a Monroe Township High School, donde fue un estudiante de honor y jugó para el equipo de fútbol en el cual se le consideraba un atleta destacado. Debido a su buen desempeño académico y deportivo, incluso fue seleccionado para formar parte del programa de mentores del distrito Heroes and Cool Kids para alumnos de secundaria. Dichas mentorías estaban reservadas para estudiantes considerados modelos positivos, según lo reflejó un informe de 2010 del periódico comunitario Home News Tribune. Después de graduarse, Christopher asistió brevemente a la Universidad Wesleyan, una pequeña escuela de artes liberales de unos 3.200 estudiantes en Middletown, Connecticut. Pero ya para esa época tuvo tropiezos con la ley. Fue detenido en noviembre de 2010 supuestamente por robar en la habitación de una residente universitaria. Esa misma noche agredió, estando ebrio, a 2 estudiantes de sexo masculino que trataron de detenerlo cuando huía. El medio Middletown Press detalló que les asestó puñetazos y codazos en la cara para que lo dejaran escapar. Según los datos que Christopher publicó en su perfil de LinkedIn, se licenció en psicología en la Universidad de Arizona. Sin embargo, cabe destacar que se trataba de una escuela en línea, que antes se llamaba Universidad de Ashford. El mismo perfil indica que más tarde obtuvo un máster en educación secundaria y docencia en la Facultad de Educación de la Universidad Johns Hopkins. En el terreno laboral, la estabilidad parecía no ser su fuerte, puesto que tuvo variados empleos en estados como Florida, Nueva Jersey y Maryland. Fue consejero de una línea de ayuda en casos de crisis y vendedor asociado para los Tampa Bay Lightning de la Liga Nacional de Hockey. Sin embargo, en los años posteriores, acumuló más de media docena de cargos penales en Baltimore entre agosto de 2017 y abril de 2018, incluidos asalto, robo y destrucción de propiedad, según muestran los registros publicados por algunos medios. Según su perfil laboral en línea, Christopher era profesor de matemáticas y trabajó como agente inmobiliario desde 2018 en Red Door Real Estate, en Nueva Jersey. En este rubro parecía ser exitoso, ya que en esas épocas vivía en una extensa propiedad en Nueva Jersey, supuestamente valorada en más de $1 millón. Lo cierto es que Christopher
no estuvo en la vida de Corey hasta que su hijo tuvo 5 años, pues fue entonces cuando Brianna y su madre le pidieron que pagara la manutención. El pequeño tenía 4 años cuando una prueba de paternidad confirmó que Christopher era el padre biológico. En octubre de 2020, a ambos padres se les concedió la custodia compartida del niño. La madre tenía visitas los miércoles por la noche y fines de semana alternos. Aunque no se ha precisado la fecha, Brianna admitió haber luchado con el abuso de drogas en el pasado, lo que ocasionó que perdiera temporalmente los derechos de visita debido a su consumo. Sin embargo, se restablecieron después de que ella buscó tratamiento para estar sobria y logró estar libre de esa dependencia. De cualquier manera, ella siempre insistió en que nunca había consumido drogas cuando su hijo estaba a su cargo, por lo que no lo ponía en riesgo con sus actitudes compulsivas. Sin embargo, Christopher y sus allegados tenían otra óptica acerca de esos hechos. Lo que pudo ser un momento hermoso para Corey al establecer un vínculo con su padre, pronto se convirtió en preocupación para su madre. Después de la primera vez que Christopher se llevó al pequeño, Brianna notó que el chico llegó a casa con lo que parecía ser un labio roto. Preocupada, Brianna le preguntó al padre qué había sucedido, y este explicó que había sido un simple accidente mientras jugaban al fútbol. Sin embargo, la mujer no creyó esta explicación y decidió denunciar el incidente a la entidad de protección infantil. Pese a los esfuerzos y preocupaciones de la madre, el asistente social asignado evaluó la situación, los análisis médicos realizados al chico y aceptó la explicación de Christopher, por lo que cerró el caso. A lo largo del tiempo, Brianna continuó observando marcas en su hijo y afirmó durante más de un año que Christopher maltrataba rutinariamente a Corey cuando estaba bajo su custodia. Aunque en ese momento no eran de carácter público, posteriormente se difundieron mensajes de texto en los que Brianna expresaba su preocupación por ciertos comportamientos negativos de Christopher hacia el niño. En uno de estos mensajes, Brianna le contaba a Christopher que Corey había subido llorando a la casa materna después de que, supuestamente, el hombre le quitara de las manos un balón de fútbol solo porque el niño le preguntó por sus días de gloria en el instituto secundario. Sin embargo, la respuesta de Christopher fue desechar por completo la queja. Aseguró que el niño estaba mintiendo, pues cuando lo despojó del balón no lo hizo con tanta fuerza y era solo una broma. Le dijo a la madre que tal vez el pequeño necesitaba endurecerse un poco, sugiriendo que era débil por no tolerar las formas hirientes en que lo trataba. A pesar de sus persistentes esfuerzos, Brianna no lograba ser escuchada por las autoridades y comenzó una ardua batalla legal con Christopher por la custodia plena del menor. El 1 de abril de 2021, debido a las marcas físicas que presentaba Corey, Brianna lo llevó al centro médico Jersey Shore, donde, según ella, el chico les reveló a los médicos que su padre lo estaba lastimando y lo hacía ejercitar porque estaba gordo. Sin embargo, los profesionales no encontraron nada que les llamara la atención en los estudios que le realizaron, y a la mañana siguiente, Corey fue retirado por su padre. La madre no tenía manera de saber que esa mañana sería la última vez que vería a su pequeño con vida. Según informes reseñados por los medios de comunicación, horas más tarde, el niño de 6 años se despertó de una siesta en la casa de su padre. Se sentía aturdido, confundido y con náuseas. Por ello, Christopher lo llevó al Southern Ocean Medical Center. En las imágenes del hospital se ve al hombre llevando al pequeño inconsciente en sus brazos. Según el testimonio judicial brindado posteriormente por William Doyle, el enfermero de turno en ese momento, Corey ingresó al hospital con una respiración extremadamente debilitada. William describió el pánico que se apoderó del hospital mientras los médicos intentaban desesperadamente salvar la vida del niño. En un intento por evaluar los daños y determinar cómo salvar a Corey, los médicos decidieron realizar una tomografía computarizada. Sin embargo, mientras se llevaba a cabo el procedimiento, Corey sufrió una convulsión. A pesar de los frenéticos esfuerzos por salvarlo, el pequeño de tan solo 6 años
perdió la vida alrededor de las 5 de la tarde, el 2 de abril de 2021. Tras este hecho, apenas a las 5:20, Christopher extrañamente se fue del hospital y, según reseñas de medios de comunicación, incluso huyó de la ciudad. Según dice la orden judicial, el sujeto le envió un mensaje de texto a sus padres poco después de las 6 de la tarde, tras la defunción de Corey, el 2 de abril, diciéndoles que iba a estar fuera durante un tiempo y pidiéndoles que cuidaran de su perro. Según los investigadores, su teléfono móvil envió mensajes a Pensilvania, Arkansas y Tennessee. Tras la autopsia realizada el 3 de abril de 2021, la oficina del médico forense del condado de Ocean había determinado inicialmente que el fallecimiento de Corey se debió a un traumatismo por objeto contundente con contusiones cardíacas y hepáticas, con inflamación aguda y sepsis, que es una respuesta extrema del sistema inmune a una infección. Sin embargo, el hecho se clasificó como una muerte de causa indeterminada. Esta enorme tragedia desencadenó una exhaustiva investigación. Brianna, sin titubear, señaló a Christopher como el culpable de que el niño perdiera la vida. Las imágenes captadas en el gimnasio de Atlantic Heights Clubhouse Fitness Center el 20 de marzo de 2021, donde residía Christopher en ese momento, se hicieron públicas. En ellas se podía observar cómo el hombre señalaba a Corey las cintas de correr y luego lo obligaba a correr en ellas, aumentando la velocidad y causando que el niño se cayera repetidamente. Además, se apreciaba un momento perturbador en el que, tras una gran caída, el padre parecía morderle la cabeza al niño, mientras lo alzaba bruscamente de la franela, provocando más caídas. Varios meses después del fallecimiento de Corey, Christopher fue arrestado y acusado inicialmente de negligencia infantil, basándose, en parte, en el video de la cinta de correr que salió a la luz. Sin embargo, en septiembre de 2021, un patólogo forense elaboró un nuevo informe de autopsia en el cual determinó que el fallecimiento del niño había sido un homicidio debido a maltrato infantil crónico, que incluía lesiones por objeto contundente en el pecho, el abdomen y una laceración en el corazón. En marzo de 2022, los fiscales acusaron formalmente a Christopher del delito de asesinato y ordenaron su reclusión, sin derecho a fianza, en la cárcel del condado de Ocean. A pesar de las graves acusaciones en su contra y de las evidencias de la necropsia, la defensa de Christopher argumentó que la defunción de Corey fue el resultado de una neumonía. De hecho, los abogados defensores compartieron esta información con el medio Inside Edition Digital, asegurando que contaban con el respaldo de un experto y que, si bien lo sucedido era una tragedia, no constituía un crimen. En mayo de 2024, con Christopher en el banquillo de los acusados, comenzó el juicio en busca de justicia para el pequeño Corey y estuvo marcado por impactantes declaraciones. En un principio, se presentó el video que mostraba a Christopher obligando al pequeño Corey a correr en la cinta del gimnasio. El abogado defensor, Mario Gallucci, en sus declaraciones iniciales, le habló al jurado y reconoció que quedarían horrorizados al ver las imágenes, pero argumentó que debían tener en cuenta que lo que se observaba en el video no fue lo que provocó el fallecimiento del niño. A la par que se mostraba el video en la sala, los medios grababan las reacciones del padre. Luego, se difundió este momento en el cual se ve a Christopher muy serio, observando sus crueles actitudes hacia su pequeño hijo. Luego, Brianna ofreció un emotivo testimonio. Entre lágrimas, afirmó haber notado moretones y rasguños en su hijo después de muchas visitas a su padre. Además, la mujer relató que llevó al pequeño al hospital después de observar las lesiones que le había causado su padre al hacerlo correr y caer de la cinta. Según su testimonio, un pediatra examinó al niño, y aunque le dijo a la madre que no debería preocuparse, Brianna afirmó que Corey le dijo al médico que lo habían obligado a correr en la cinta porque estaba demasiado gordo. Los testigos continuaron desfilando por el estrado, y uno de ellos fue el patólogo forense Thomas Andrew. Durante más de 15 minutos, el especialista compartió detalles
sobre los motivos detrás del fallecimiento del pequeño. Habló sobre las causas del deceso, reconstruyó las últimas horas del menor y reveló hallazgos de la autopsia. Su testimonio proporcionó una visión crucial para entender las circunstancias que llevaron a que el corazón del niño dejara de latir. Andrew comenzó su declaración aclarando que fue contactado por primera vez por la Procuraduría del Condado de Ocean en septiembre de 2021. Le solicitaron revisar el material relacionado con la defunción de Corey para ofrecer su opinión sobre la causa y la forma en que se produjo el desenlace fatal. También aseguró que no fue él quien realizó la autopsia del niño, sino que ésta fue llevada a cabo en abril de 2021 por el Dr. Dante Ragazza, de la Oficina de Medicina Forense del Condado de Ocean. Andrew explicó que sus conclusiones se basaron en los resultados de la autopsia, así como en material adicional al que tuvo acceso, como imágenes que mostraban los tejidos orgánicos del niño. También examinó registros médicos de los hospitales a los que había sido llevado Corey, expedientes policiales, registros telefónicos, y tuvo acceso al video que mostraba al chico en la máquina de correr. Agregó que todos estos elementos contribuyeron a su análisis y conclusiones sobre la causa de la muerte. Luego explicó que, según los registros, en la visita del 1 de abril en el centro médico de Jersey Shore, donde Corey fue atendido, se observaron varios moretones en diversas partes del cuerpo. Sin embargo, ninguno de estos hematomas fue la causa de su fallecimiento. En ese momento, el niño se encontraba estable, en condiciones normales, e incluso era capaz de conversar. Detalló que estas condiciones cambiaron rotundamente en la visita del 2 de abril al hospital South Ocean. En ese momento, su estado era alarmante. Estaba pálido, grisáceo, en estado de shock, y se lo percibía inestable. Mientras los profesionales médicos intentaron realizarle una tomografía computarizada para determinar lo que le estaba sucediendo, el pequeño sufrió un paro cardíaco, y a pesar de los enormes esfuerzos del personal de salud por reanimarlo, nada dio resultado. En cuanto a la autopsia, Andrew informó que se encontraron graves lesiones internas en el niño. El forense determinó que Corey, de 6 años, falleció debido a lesiones de impacto contundente en el pecho y el abdomen, una laceración en el corazón, una contusión pulmonar y una laceración y contusión en el hígado. El conjunto de estas lesiones fue fatal para él. Además, explicó que en el caso de Corey, las lesiones claramente no pudieron haber sido causadas por él mismo de ninguna manera. El patrón y la distribución de las lesiones eran consistentes con haber sido infligidas por otra persona. Desde el punto de vista médico, cualquier defunción que esté vinculada con acciones de otra persona se considera un homicidio, y por eso su informe, como experto, llegó a esa conclusión. Otro impactante testimonio fue el de Lindsay Carnevale, una de las enfermeras del Centro Médico del Condado de Southern Ocean, que trató de salvar a Corey. Ella afirmó que Christopher no mostró ninguna emoción al llevar al pequeño al hospital a las 3:53 p.m. el 2 de abril de 2021. También afirmó que el padre del niño le había mencionado que la madre, Brianna, tenía problemas de dependencia de sustancias y que no quería que ella fuese informada sobre la situación del menor. Luego, relató el desgarrador momento en el que intentaban salvar la vida del pequeño. Lindsay aseguró que Christopher salió de la habitación alrededor de las 4:51 p.m. y no regresó, mientras que el pequeño falleció minutos después, a las 5:02 p.m., solo acompañado por el personal médico. Ante lo relatado por la enfermera, el abogado defensor le mencionó que su cliente parecía estar llorando en el pasillo del hospital, según las imágenes de vigilancia. Sin embargo, esta declaración no afectó el testimonio de la mujer. Luego, la defensa interrogó a Lindsay y logró que admitiera que se unió a un grupo en una famosa red social, creado por la madre del niño en abril de 2021, justo después de su fallecimiento, llamado Justicia para Corey.
En este grupo, la madre del pequeño compartió imágenes desgarradoras de las heridas de Corey, mientras afirmaba que los servicios de protección infantil ignoraron sus peticiones de ayuda. A pesar de que el fin del abogado era desacreditar las declaraciones de la profesional, ella se mantuvo firme en sus dichos y aseguró que su testimonio no estaba sesgado por la empatía. Otro testimonio impactante fue el del sargento Raymond Coles, de la oficina del fiscal del condado, quien testificó que, según las imágenes de vigilancia del hospital, Christopher fue visto caminando hacia su automóvil y alejándose a las 5:20 p.m. Además, resaltó la fría actitud del hombre, pues Brianna lo llamó 3 veces distintas, apenas minutos después de que a su hijo lo declararon fallecido, pero él nunca respondió. Pero eso no fue todo. Los siguientes detalles revelados por Raymond resultaron igualmente perturbadores. Afirmó que, minutos más tarde, después de la fallida comunicación de Brianna, un sargento del departamento de policía local llamó al padre 2 veces, pero él nuevamente ignoró las llamadas. Luego, el sargento Raymond testificó que las búsquedas en el teléfono de Christopher revelaron que a las 6:10 p.m., apenas una hora después del deceso de su hijo, el hombre buscó en Internet si se podía rastrear su teléfono en modo avión y también si se podía rastrear su automóvil. Al día siguiente, según los registros policiales de sus conexiones a Internet, Christopher investigó temas perturbadores como si una hemorragia interna podría aumentar el nivel de azúcar en la sangre, además de preguntar cómo se produce una hemorragia gastrointestinal y si dicha hemorragia puede ser lenta. Pero esto no fue todo. Se encontraron en su teléfono más búsquedas que lo inculpaban, con fecha del 4 de abril, 2 días después de perder a su hijo. Raymond reveló que el acusado indagó sobre el tiempo que tomaría presentar cargos legales después de que una autopsia confirmara un crimen. Además, los peritos que analizaron el celular del presunto implicado concluyeron que borró aproximadamente 3.466 mensajes de texto con Brianna. También aparecieron mensajes de texto que Christopher le envió a una mujer llamada Marcy, a quien había conocido en una aplicación de citas el 1 de abril de 2021, diciendo que Brianna no le había devuelto a Corey esa noche, como se suponía que debía hacerlo, y volvió a ponerse en contacto con ella el día del fallecimiento, diciéndole que estaba en el hospital con el niño y que la mantendría informada. Otro testimonio fue el de Richard Cicerone, empleado estatal de servicios de protección infantil. Richard declaró que Christopher llamó a la línea directa de abuso infantil del estado a las 10:02 a.m. del día en que Corey perdió la vida. En esa comunicación, Christopher afirmó que Corey había llegado a su casa esa mañana y le informó que su madre le había dicho que mintiera a los médicos y afirmara que él lo había golpeado. Además, dijo que la madre del niño tenía problemas de consumo de estupefacientes y que su hermana acababa de salir de la cárcel por razones similares. También afirmó que el novio de Rebecca, la abuela materna del niño, tenía 2 condenas por delitos graves. Otros testimonios fueron los de los padres de Christopher, David y Caroline Gregor. Ellos relataron que desde la defunción de Corey habían sido objeto de asedio por parte de la familia materna del niño, incluyendo actos de vandalismo. Mencionaron un incidente en particular, ocurrido en agosto de 2021, cuando arrojaron peces muertos y piedras a su casa, resultando en la rotura de una ventana. Brianna admitió su participación en estos actos durante su declaración como testigo. El abogado defensor presentó estos testimonios con la esperanza de que ayudaran a explicar por qué Christopher había dejado Nueva Jersey después de la muerte de Corey, alegando que temía por su seguridad y no que había huido evitando enfrentar las consecuencias de sus actos. En la última actualización del proceso judicial contra Christopher, se dio a conocer que el miércoles 15 de mayo de 2024 estaba previsto que testificara su madre, Caroline, pero en lugar de eso, el tribunal escuchó una llamada, hecha una semana antes desde la cárcel del condado de Ocean hasta la casa de los Gregor.
En esa comunicación se hizo evidente que el acusado estaba tratando de entrenar a su madre para el testimonio que debía ofrecer en la audiencia, ya que se le consideraba un testigo clave de la defensa. Luego de un largo debate sobre si se debía permitir a la madre a declarar, el fiscal del condado de Ocean, Jamie Schramm, argumentó que, en caso de que Caroline testificara, él la interrogaría sobre la llamada. Tras semejante anuncio, Mario, el abogado defensor, decidió no llamarla al estrado e incluso se vio forzado a admitir que su cliente parecía haber estado tratando de entrenar a su madre durante la llamada. El juez, Guy Ryan, dictaminó que permitiría que la llamada en sí misma fuera admisible, citándola como posible prueba de reconocimiento de culpabilidad por parte de Christopher Gregor, informó el Asbury Park Press. Mientras este proceso judicial continúa, Brianna ha reiterado que está decidida a obtener justicia para Corey y todavía lamenta que sus llamados de atención no fueron escuchados, pues de haberle prestado atención, su pequeño estaría vivo. Aunque no puede mantenerlo físicamente junto a ella, se asegura de que Corey sepa que siempre estará para él. Visita su tumba al menos 2 veces al día, mostrando su fuerza y enorme dedicación, como una conmovedora evidencia del amor de una madre por su hijo. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.